por continuar con nosotros. Comentarle que se puso a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos. Resulta imperativo para nosotros como legisladores generar alternativas que nos sensibilicen a disminuir considerablemente el monto de los recursos públicos otorgados a las organizaciones políticas y destinarlos a la consecución de otros fines más apremiantes y redituables para el pueblo de México. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó que el problema no es que exista financiamiento público, sino que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para la ciudadanía. En otras palabras, se reduce a la mitad del financiamiento público para partidos políticos, lo que no representa una afectación en la preponderancia de los recursos públicos sobre los privados, ni afecta la equidad en la contienda. En el apartado de posicionamientos se habló de establecer las reglas de la contienda entre partidos que representan distintas ideologías. También señalaron la exigencia social de la austeridad en el gasto público para el financiamiento de partidos. El contenido de la reforma propuesta por la mayoría, sin lugar a dudas, es unilateral, lo que en sí ya es un vicio de este dictamen, pero además de ser una maniobra propagandística, de aprobarse sin otras reformas legales y constitucionales, además, implicaría la ruptura del principio de equidad, que es uno de los principios rectores de la función electoral. La reducción que se propone el día de hoy implica la transformación del sistema de partidos en entidades más pequeñas y eficientes. Reducir el financiamiento significará que los partidos pasarán de las masas y estructuras gigantescas a ser partidos de nicho y de perfiles, donde quien tenga un mejor acervo humano y haga mejor uso de las redes de comunicación tendrá una mayor ventaja. Tenemos que decir que este dictamen se queda corto. El ideal es cero financiamiento a los partidos políticos, que esos 5,000 millones que le cuestan anualmente a la gente se destinen a combatir la inseguridad, a promover el turismo, a fortalecer el nuevo sistema universal de salud, a seguir impulsando los empleos y los ingresos que demandan las familias para vivir dignamente. Apoyamos un nuevo modelo electoral en donde todos los partidos por igual tengan únicamente los recursos mínimos para realizar sus principales actividades y que estos recursos sean suministrados y administrados directamente por el Instituto Nacional Electoral. Se destacó también que con la propuesta de reducir en un 50% el financiamiento a los partidos, se ahorrarían más de 2.500 millones. Se dijo también que lo que se destina a los partidos políticos podría servir para el gasto social, generar empleos, entre otros rubros. Y tan no estamos en contra de la disminución, que estamos planteando que se disminuya al 60%. Ni siquiera al 50%, al 60%. Y sí queremos que se disminuya al 100% el financiamiento privado, para que el narco no se meta, para que los grandes empresarios no se metan, para que la oligarquía no decida la política de este país. Este dictamen representaría, de ser aprobado, el primer paso hacia morenizar el sistema de partidos en el país. Si Morena no puede cumplir la norma y transformar a su partido, entonces quiere volver un movimiento a todos los otros partidos. El riesgo más grande que se enfrenta con esta reforma es que se conduzca al país al desastroso escenario de tener una tiranía de la mayoría. Reconocemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional la necesidad de reducir el costo de los partidos y de nuestro sistema electoral, pero lo que debe privilegiar la discusión es el cómo y no el desmantelamiento de instituciones, dañando a la democracia
o eliminando las condiciones de equidad en la competencia política. Se ha criticado que se pretende debilitar la democracia y la pluralidad partidista. Nada más falso. Reducir a la mitad el dinero para actividades ordinarias sería regresar en términos reales a niveles de financiamiento del 2009, cuando ya existía una pluralidad partidista efectiva y elecciones libres. Al concluir la discusión en lo general, se sometió a votación nominal y se registraron 274 votos a favor, 207 en contra y 2 abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría calificada requerida. De conformidad con lo que dispone el artículo 232, numeral 1 del reglamento, al no alcanzarse la mayoría calificada, se tiene por desechado, como lo dispone la fracción G del artículo 72 constitucional. Y en más información, la Cámara de Diputados discutió el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía. La diputada Claudia Pérez Rodríguez, quien fundamentó este dictamen, recordó que en nuestro país existen muchos sectores de la población en situación vulnerable a quien va dirigida esta ley, que requiere, por supuesto, también mayor ayuda por parte del gobierno federal para lograr el bienestar. La iniciativa de la ley de amnistía establece casos muy específicos que no tienen nada que ver con acciones delictivas en las que se emplearon armas o se produjeron actos violentos, ni mucho menos cuando acontecieron con la intervención de grupos criminales. Durante la fundamentación, la diputada Rocío Barrera Vadillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, destacó las ponencias que se presentaron en donde se analizaron los alcances de la ley, el establecimiento de garantías también de este debido proceso. Consideramos viable y trascendente adoptar un enfoque de reinserción en cuestiones que tienen que ver más con la vulnerabilidad que lacera nuestras comunidades con una intención delictiva dolosa. Además, el proyecto que hoy está a consideración reconoce que el Estado no asumió en el pasado su composición pluricultural, por lo que no garantizó que los juicios promovidos contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas se respetaran las garantías esenciales de su debido proceso. Y bueno, pues también comentarle que en el apartado de posicionamientos, las y los legisladores hablaron de lo que se propone en esta ley, que no será aplicable a los sentenciados por delitos graves o a los reincidentes. Porque observamos problemas serios de constitucionalidad que pueden viciar una ley que al menos en el discurso político del presidente tiene un objetivo noble, pero que finalmente únicamente exime a Morena, a sus congresos estatales, a que se promuevan las reformas legales que darían solución a las mujeres encarceladas por abortar, a quienes han sido utilizadas como mulas por el narcotráfico o aquellos que se han visto obligados a robar por hambre. De lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a personas que se han equivocado por realizar o verse inmiscuidas en asuntos que le ha significado la pérdida de la libertad. No se trata de liberar culpables tampoco. Significa no aplicar de forma desproporcionada sanciones para ciudadanos que realizaron conductas en función de una situación particular, como puede ser el aborto y la pobreza. Esta ley solo beneficiará a las personas que hubieran sido acusadas y sentenciadas por delitos menores contra la salud, siempre que se acredite que los hubiera cometido una persona en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación. Algunos creemos que a pesar de las deficiencias y dudas que genera esta ley de amnistía, si genera la posibilidad de que una o algunas personas que han sido procesados de manera indebida y que están en la cárcel de manera injustificada pueden quedar libres por esta ley de amnistía, vale la pena aprobarla. También se señala que no serán sujetos a amnistía cuando se hayan utilizado o empleado
armas de fuego. Esta ley va dirigida a las sentencias por aborto, robo simple sin violencia, así como a la comunidad indígena. Las y los legisladores también reconocieron problemas en el sistema de justicia de nuestro país. Que quede perfectamente claro que ninguna persona que haya sido procesada y sentenciada por delitos de delincuencia organizada podrá ser beneficiaria de esta ley, y que el artículo 1 expresamente señala que los beneficiarios tampoco podrán ser reincidentes. Podrán ser beneficiadas de esta amnistía mujeres que hayan cometido el delito de aborto, así como aquellos terceros que hayan participado en él, por los más pobres. En consecuencia, invitamos a que se discuta una ley que efectivamente cumpla con la Constitución y que efectivamente resuelva este problema que nos duele a todos. No es el camino esta ley de amnistía, es el indulto, y los invitamos a discutir ampliamente una reforma al sistema de justicia que sí resuelva el problema del país. La amnistía es innecesaria, porque en este sentido ya tenemos las figuras jurídicas y comprende los delitos en los que no existe un solo detenido por el ámbito federal. Eso hay que remarcarlo. Es una mentira que va a salir con esto la solución a los conflictos que hay por injusticias sociales. Esta ley de amnistía es aplicable para quienes hayan cometido los delitos de aborto, contra la salud, bajo las modalidades establecidas en la ley, robo simple sin violencia, sedición y cualquier delito cometido por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado el debido proceso. Si bien esta ley es limitada porque solo tiene aplicación en el ámbito federal, la intención es que se replique en todas las entidades federativas. En la discusión en lo general se habló de las personas que serían beneficiadas con esta ley y, por supuesto, también de las víctimas. Además, se dijo que es necesario fortalecer el sistema de justicia penal. Es que pasa con lo más importante, las víctimas del delito. El centro de toda política penal y criminal deben de ser las víctimas del delito. Miles de víctimas que exigen justicia todos los días, y que en esta ley de amnistía no hay solo un instrumento de defensa para las víctimas del delito, para que se inconformen respecto a quienes pretendan poner en libertad y que atentaron contra su salud y contra su patrimonio. No es justo que el viejo régimen haya condenado a millones de mexicanos, primero a la pobreza y después a la cárcel y luego al olvido. De ahí que la ley de amnistía busca su liberación y perdón. Es nuestro deber disminuir las desventajas desde la ley e impulsar las acciones necesarias para garantizar el bienestar del pueblo mexicano. Efectivamente, no es una cuestión de número de beneficiarios, es una cuestión de justicia o injusticia. ¿Quién puede negarse a hacerle justicia a los pobres y discriminados que están privados de su libertad por infracciones a la ley, provocados por el hambre, la pobreza o por una desventaja cultural, educativa, de edad o de género? Porque la amnistía es para los pobres, para los indígenas, para las minorías, para los que no tuvieron para pagar un abogado. ¿Cómo se atreve alguien del PRI a subir a decir aquí que la defensoría de oficio es defensoría, cuando es evidente que tenemos que cambiar ese mecanismo porque no sirven para nada? Aquí no se dice que haya abogados que son verdaderos delincuentes, que le quitan el dinero a las familias y dejan a los pobres ahí atorados. Aborto son delitos del fuero común, están en los estados. ¿Qué parte no entienden? Y con esos argumentos están engañando desde la tribuna. Concluidas las participaciones de las y los legisladores en la discusión en lo general, se sometió a votación en la que se emitieron 306 votos a favor, 129 votos en contra y 4 abstenciones.
Posteriormente se dio paso a la presentación de reservas, de las cuales el Pleno avaló la inclusión de 2 nuevos artículos transitorios en donde se establece que la Comisión, a través de la Secretaría de Gobernación, enviará un informe anual al Congreso de la Unión sobre las solicitudes de amnistía recibidas, resueltas y pendientes, así como los supuestos por los cuales fueron otorgados, así como la actualización de las figuras penales. Establecernos como una obligación de la Cámara de Diputados hacer la revisión para actualizar los delitos que han dado origen a esta ley de amnistía. Nosotros tenemos la obligación de revisar si esos delitos realmente son los que están generando el problema para que las mujeres, las personas que están siendo procesadas, caigan en la cárcel porque están mal planteados estos delitos. El dictamen se sometió a votación en lo particular con las modificaciones aceptadas. El resultado fue de 285 votos en pro, 144 en contra y 19 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Al regreso, la Cámara de Diputados celebra en sesión solemne el 45 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Regresamos con más información.